El surgimiento del Estado de Israel en el mapa mundial es uno de los acontecimientos más asombrosos de la vida política del siglo XX. Muchos creen que su fundación es solo el comienzo, pero en realidad es el punto final, la culminación de décadas de lucha y conflicto. En este artículo explicaremos cómo los judíos lograron la creación de su propio Estado. ¿Cómo decidieron las superpotencias mundiales el destino de un país completamente nuevo en el panorama político? ¿Por qué la Unión Soviética, firme opositora del sionismo, apoyó inesperadamente la creación de Israel? Y la pregunta más importante, ¿por qué, apenas 24 horas después de la formación oficial de este país, 5 estados vecinos le declararon la guerra? Raíces ancestrales y un hogar perdido. La historia del Estado judío comienza en el segundo milenio antes de Cristo. Según la Biblia, Eretz Israel fue legada a los judíos como la tierra prometida. Es allí donde aún se encuentran los principales lugares sagrados judíos. Sin embargo, los antiguos estados de Israel y Judea que surgieron en este lugar fueron anexados en numerosas ocasiones por diversos invasores. En el año 63 a.C., el Estado judío perdió su independencia y se convirtió en protectorado romano. En los siglos I y II después de Cristo, los judíos se rebelaron contra los romanos en 2 ocasiones. La primera vez, la rebelión resultó en la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. La segunda vez, tras la represión de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo, los romanos expulsaron a muchos judíos de Judea y renombraron la provincia como Siria-Palestina. Esto se hizo para eliminar cualquier rastro del nombre que indicara que los judíos habían vivido allí. El largo viaje a casa. La primera Aliyá. A lo largo de los siglos, los judíos emigraron periódicamente a Palestina, pero en pequeñas cantidades. La primera gran oleada de retorno judío a Tierra Santa, entonces provincia del Imperio Otomano, comenzó en 1882. A lo largo de varias décadas, 35.000 judíos huyeron allí, escapando de los pogromos en Europa del Este, uniéndose a los 20.000 judíos que ya vivían en la Palestina otomana. Edmond de Rothschild, un acaudalado varón francés de ascendencia judía, colaboró en asuntos financieros y organizativos. Este periodo de la historia judía se conoce como la primera Aliyá. A principios del siglo XX, las comunidades judías en Europa comenzaron a comprar tierras activamente en Palestina. Adquirieron principalmente parcelas rocosas, pantanosas y arenosas, difíciles de cultivar. En el momento de la compra, estas tierras estaban sin cultivar y tenían muy poco valor. Pero los árabes pronto se dieron cuenta de la alta demanda judía de sus tierras y comenzaron a inflar los precios. Existía otro problema. El gobierno otomano, con el fin de frenar la inmigración judía, restringió la venta de tierras a los judíos. Pero las prohibiciones no surtieron efecto. Los funcionarios otomanos en Palestina hicieron la vista gorda ante los acuerdos a cambio de sobornos. Los nuevos propietarios comenzaron a introducir técnicas de cultivo hasta entonces desconocidas en Palestina, e incluso las parcelas más estériles se volvieron fértiles. Los agricultores árabes incluso empezaron a adoptar estas técnicas de los judíos. El nacimiento del sionismo político. En 1897 se celebró en Basilea, Suiza, el primer Congreso Mundial Sionista, donde se fundó la Organización Sionista Mundial. Este congreso fue presidido por Theodor Herzl, periodista y dramaturgo austrohúngaro de ascendencia judía, originario de Budapest. Herzl se convirtió en el fundador del sionismo político, un movimiento que buscaba la unidad del pueblo judío en Eretz Israel. Negoció con líderes europeos en busca de su apoyo. Se reunió con el sultán turco Abdul Hamid II y el káiser alemán Guillermo II. También solicitó una audiencia con el emperador ruso Nicolás II, pero sin éxito. Este último no mostró interés alguno en el proyecto sionista. En 1904, Herzl falleció sin haber logrado ningún éxito tangible para el futuro de Israel. Sin embargo, fue él quien consiguió convencer a los judíos de todo el mundo de que era hora de establecer su propio país. Ese mismo año comenzó la segunda Aliyá.
Duró 10 años, durante los cuales hasta 40.000 personas emigraron a la Palestina otomana. Casi todas eran originarias del Imperio ruso y huían de los pogromos. Gracias a la segunda Aliyá, se inició en Palestina una campaña masiva para establecer kibutzim, comunidades agrícolas donde todos los miembros compartían la propiedad. Para proteger a los colonos en toda Palestina, los judíos crearon la organización paramilitar Hashomer, rechazando los servicios, a menudo deficientes, de los guardias árabes y circasianos contratados. El asentamiento judío en Palestina continuó. En 1902 se fundó el Banco Anglo-Palestino, actualmente el banco comercial más grande del país. En 1918 se fundó la Universidad Hebrea de Jerusalén, que abrió sus puertas 7 años después. Cabe mencionar que Albert Einstein le legó todos sus manuscritos y cartas, así como el derecho a usar comercialmente su nombre e imagen. El mandato británico y la escalada del conflicto. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano perdió el control de Palestina. El 2 de noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, envió una declaración al líder de la diáspora judía británica, Lord Walter Rothschild, prometiendo ayudar a los judíos a establecer su propio hogar nacional en Palestina. Así se redactó, sin la palabra Estado. En 1918, el documento de Balfour recibió el apoyo de Estados Unidos, España y Francia. En 1922, la Sociedad de Naciones, basándose en la Declaración Balfour, respaldó el mandato británico para Palestina. En aquel entonces, este mandato abarcaba el territorio que hoy ocupa Palestina, Israel, Jordania y parte de Arabia Saudí. Los territorios del mandato quedaron divididos en Palestina, donde Gran Bretaña debía facilitar el establecimiento de un hogar nacional para los judíos, y el Emirato de Transjordania, establecido en 1921 en tierras al este del río Jordán. Mientras tanto, se produjeron 2 aliyá más. La mayor aliyá palestina, la quinta, comenzó en 1929 y se prolongó hasta finales de la década de 1930, cuando aproximadamente 250.000 judíos huyeron a Palestina ante la amenaza del nazismo. Palestina se estaba superpoblando y el conflicto entre los recién llegados y los árabes se intensificó. En 1936, los árabes locales se sublevaron contra el dominio británico en Palestina, exigiendo la creación de un Estado árabe y el fin de la inmigración judía. Para entonces, aproximadamente 450.000 judíos, un tercio de la población del país, ya vivían en Palestina. La sublevación fue sofocada, pero Gran Bretaña no podía ignorar los intereses de la mayoría árabe y publicó el llamado Libro Blanco en 1939. Según este documento, no más de 75.000 judíos podrían entrar en el país durante los siguientes 5 años, tras los cuales se prohibiría la inmigración judía sin el consentimiento de la comunidad árabe. En algunas regiones se prohibió la venta de tierras a colonos judíos. En otros casos se permitía, pero la decisión final recaía en el Alto Comisionado de Palestina. Los judíos palestinos rechazaron el Libro Blanco, pero aún así apoyaron a Gran Bretaña en la guerra contra Hitler. Comprendían que una victoria del Tercer Reich sería un mal mayor para los judíos que las restricciones de entrada a Palestina. Miles de judíos palestinos lucharon en las filas de la Brigada Judía, parte del ejército británico. La guerra, la partición de Palestina por la ONU y el nacimiento del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña no levantó las restricciones a la entrada de judíos en Palestina. Los judíos consideraron las acciones británicas como traición y comenzaron a disputar su derecho a Palestina. La Haganá, la principal organización militar sionista, se rebeló contra la administración británica, uniéndose al Irgun y al Lehi. Radicales judíos dinamitaron puentes y vías férreas y llevaron a cabo atentados terroristas contra edificios gubernamentales. El más notorio fue el atentado con bomba contra el Hotel King David, sede de la administración británica, en 1946, que causó la muerte de 91 personas.
Estas organizaciones también transportaron ilegalmente judíos de Europa a Palestina, lo que avivó el creciente resentimiento árabe. En abril de 1947, Gran Bretaña solicitó a la Asamblea General de la ONU que resolviera la cuestión palestina. El Comité Especial consideró dos opciones. La primera, la partición de Palestina en estados árabe y judío con una Jerusalén neutral. La segunda, la creación de un estado común para árabes y judíos. La primera opción convenía más a los judíos, pero los árabes no estaban dispuestos a ceder territorio. La segunda opción era preferible para los árabes, pero los judíos la rechazaron, ya que volverían a ser minoría en el nuevo estado. Para entonces, el mundo ya estaba dividido en dos bloques, uno liderado por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. El destino de Palestina estaba en manos de las dos superpotencias. La postura inicial de la Unión Soviética era clara. El sionismo era una ideología dañina y semifascista, y los árabes defendían su patria del colonialismo. En la propia URSS, los sionistas fueron tratados con dureza, reprimidos, ejecutados y obligados al exilio. En la Unión Soviética incluso se prohibió el hebreo, permitiéndose únicamente el yiddish, considerado de clase. Estados Unidos, sin embargo, temía una alianza entre árabes y comunistas. Algunos miembros de la élite política estadounidense creían que Estados Unidos debía interceder por los musulmanes palestinos para no dañar sus relaciones con ellos. Al mismo tiempo, el número de votantes judíos en Estados Unidos superaba con creces al de musulmanes. Los mecanismos democráticos estaban en marcha. Los estadounidenses favorecían una solución de dos estados en Palestina, pero también querían tener en cuenta los intereses árabes. El 14 de mayo de 1947, durante una sesión de la Asamblea General de la ONU, Andrei Gromyko, representante permanente de la URSS ante la organización, tomó la palabra. Todos los presentes sabían más o menos lo que iban a oír, pero de repente Gromyko habló del gran sufrimiento que habían padecido los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y de la ayuda que ningún país de Europa Occidental les había prestado. Ahora, sin embargo, los judíos querían crear su propio Estado, lo cual era totalmente lógico. Gromyko añadió que un Estado judío-árabe conjunto sería lo ideal para la URSS, pero que si la ONU consideraba que el conflicto era irresoluble, la única alternativa era una solución de dos estados. El discurso de Gromyko fue una bomba. Nadie esperaba una postura tan prosionista por parte de la URSS. Naturalmente, no se trataba de un capricho de Gromyko. Estaba exponiendo claramente la posición de Moscú. Stalin creía que un Estado judío y prosoviético en Palestina ayudaría a romper el dominio británico en Oriente Medio. En noviembre de 1947, la ONU adoptó una resolución que dividía el mandato británico de Palestina en territorios árabes y judíos. Las repúblicas soviéticas de Ucrania y Bielorrusia, Estados Unidos, Canadá y Francia votaron a favor. 13 países votaron en contra: estados musulmanes, India, Grecia y Cuba. 10 países se abstuvieron, entre ellos Gran Bretaña, China y Yugoslavia. La guerra ya se cernía en el ambiente. Los árabes palestinos, indignados y privados de tierras fértiles y puertos marítimos como resultado de la partición, atacaron primero. Los judíos respondieron de la misma manera, y la espiral de violencia comenzó a desarrollarse. Los británicos no intervinieron, reduciendo su participación. Los estadounidenses no enviaron tropas a Oriente Medio para mantener el orden. Los judíos se encontraron en minoría, rodeados de estados árabes hostiles, sin armas ni fondos significativos. En enero de 1948, el líder sionista David Ben-Gurión envió a Golda Meir a Estados Unidos para recaudar fondos entre judíos adinerados. Nadie creía que recaudarían ni siquiera $10 millones, pero Meir regresó con 50 millones. Era una suma astronómica, unos $400 millones actuales. Los judíos necesitaban armas, de las que sobraban muchas tras la Segunda Guerra Mundial, pero conseguirlas era difícil, pues estaba en vigor un embargo de armas sobre Palestina. De repente, los comunistas que controlaban Checoslovaquia ofrecieron ayuda.
Su industria había servido al Tercer Reich durante toda la guerra, y ahora allí se almacenaba una cantidad considerable de armas. Esta fue otra de las maniobras antioccidentales de Stalin. En la primavera de 1948, las primeras ametralladoras, fusiles y municiones procedentes de Checoslovaquia fueron enviadas a la parte judía de Palestina. Además de armas ligeras y municiones, los checoslovacos también compraron la columna vertebral de la Fuerza Aérea Israelí, 25 cazas Avia S-199, una modificación checoslovaca del Messerschmitt. Y justo a tiempo. La situación en Palestina se había vuelto crítica. Ejércitos árabes se encontraban en su frontera, esperando el fin del mandato británico y el regreso de los soldados de Su Majestad. La Primera Guerra y la consolidación de la independencia. El 14 de mayo de 1948, a las 16:00, exactamente 8 horas antes del fin del mandato británico, David Ben-Gurión proclamó el establecimiento del Estado judío de Israel en el territorio asignado por la ONU. Estados Unidos fue el primer país en reconocer la existencia de Israel. El presidente Harry Truman lo anunció ese mismo día. Sin embargo, la Unión Soviética fue la primera en reconocer legalmente a Israel. Esto ocurrió el 17 de mayo. Gran Bretaña, no obstante, reconoció oficialmente al Estado judío recién en abril de 1950. A la mañana siguiente, la Liga Árabe declaró la guerra al nuevo país. 5 países, Siria, Líbano, Transjordania, Egipto e Irak, atacaron a Israel. El ejército transjordano capturó Samaria, Jerusalén Este y Judea. Las fuerzas iraquíes llegaron a Netanya. Los libaneses y los sirios tomaron el control de territorios en el norte de Israel. Parecía que Israel, que apenas llevaba unos días existiendo, desaparecería de la faz de la tierra, pero entonces llegó la ayuda. La noche del 24 de mayo, buques que transportaban armas checoslovacas llegaron al puerto de Haifa. Aviones de carga entregaron los primeros 4 cazas Avia S-199 desmantelados. Esto constituía la totalidad de la flota de la Fuerza Aérea Israelí en aquel momento. El primer combate aéreo tuvo lugar el 29 de mayo. Se infligieron graves daños, las armas se atascaron, pero los egipcios entraron en pánico. Jamás habían esperado que los judíos contaran con aviones de ataque. Como resultado, los tanques egipcios detuvieron el avance sobre Tel Aviv. Para la primavera de 1949, Israel había concluido una tregua con la mayoría de sus enemigos. En consecuencia, el Estado judío conservó un corredor desde Jerusalén hasta la llanura costera y la Galilea occidental, mientras que Jerusalén quedó dividida entre Israel y Jordania. Ese mismo año, 1949, Israel fue admitido en la ONU. Finalmente fue reconocido como un Estado igual a todos los demás. Tras el nacimiento, guerras, aliyá y una paz difícil. Las primeras décadas de la existencia de Israel fueron tan dramáticas como la lucha por su creación. La guerra de 1948 a 1949 resultó en una catástrofe para los árabes, la Nakba, y creó el problema de los refugiados palestinos que aún no se ha resuelto. Alrededor de 700.000 árabes abandonaron sus hogares o se vieron obligados a hacerlo. En respuesta, aproximadamente el mismo número de judíos huyó de los países árabes donde habían vivido durante siglos y se estableció en Israel. 2 tragedias, 2 pueblos, una tierra. El Estado creció rápidamente. La Ley del Retorno de 1950 otorgó a todos los judíos del mundo el derecho a la repatriación. Cientos de miles de judíos llegaron de todas partes, de Marruecos y Yemen, Rumanía y Polonia, Irak y Etiopía. A mediados de la década de 1950, la población se había duplicado. El país se construyó literalmente de la nada, desecando pantanos, fundando kibutzim en el desierto, construyendo carreteras que no llevaban a ninguna parte, anticipándose a ciudades que aún no existían. No hubo tregua.
En 1956, Israel, junto con Gran Bretaña y Francia, luchó en la Guerra del Canal de Suez contra Egipto. En junio de 1967, estalló la Guerra de los 6 Días, una de las campañas militares más rápidas de la historia. En 6 días, Israel derrotó a los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria y ocupó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. El territorio del país se triplicó. Pero junto con la tierra, Israel ganó 1 millón de residentes árabes en los territorios ocupados y un nuevo e insoluble nudo de contradicciones. En octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Yom Kippur, la festividad judía más sagrada. Israel apenas sobrevivió. La guerra le costó 3.000 vidas, asestó un duro golpe al orgullo nacional y en última instancia condujo al primer tratado de paz entre Israel y un Estado árabe. En 1979, Egipto e Israel firmaron los acuerdos de Camp David, por los que sus líderes, Anwar Sadat y Menachem Begin, recibieron el Premio Nobel de la Paz. Esta paz le costó la vida a Sadat. 2 años después fue asesinado por radicales islámicos. La esperanza y su desvanecimiento. Las negociaciones de paz se desarrollaban paralelamente. Los acuerdos de Oslo de 1993 dieron origen a la Autoridad Palestina y parecían el primer paso hacia la solución de 2 estados para 2 pueblos. Pero en noviembre de 1995, el primer ministro Yitzhak Rabin fue asesinado a tiros por un nacionalista israelí durante una manifestación por la paz en Tel Aviv. La bala no solo acabó con la vida del hombre, sino que también detuvo el impulso. Las negociaciones continuaron estancadas, sin la misma voluntad. En el año 2000, la cumbre de Camp David, liderada por Clinton, fracasó. Las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre el estatus de Jerusalén, ni sobre el derecho de retorno de los refugiados. En otoño del año 2000 comenzó la Segunda Intifada. Atentados con bombas en autobuses, cafés, supermercados y bodas. Una guerra sin frente. Una guerra en la vida cotidiana. Durante 4 años murieron más de 1.000 israelíes y varios miles de palestinos. Israel construyó una barrera de hormigón en Cisjordania, lo que redujo drásticamente los ataques terroristas, pero provocó la condena internacional. Gaza, Hezbolá y el eje de la resistencia. En 2005, el primer ministro Ariel Sharon dio un paso inesperado. Retiró todos los asentamientos y tropas israelíes de la Franja de Gaza. Muchos israelíes esperaban que esta retirada allanara el camino hacia la paz. Sin embargo, en 2007, Hamás se apoderó de Gaza por la fuerza, expulsando a la autoridad palestina. Desde entonces, una pequeña franja de tierra a lo largo del mar Mediterráneo se ha convertido en una fuente constante de conflicto. Misiles, operaciones, altos el fuego y más misiles. Israel llevó a cabo operaciones a gran escala en 2008 a 2009, 2012 y 2014, sin lograr en ninguna ocasión una solución definitiva. En el norte se gestaba otra amenaza. Hezbolá libanés, financiado por Irán, había acumulado decenas de miles de misiles a mediados de la década de 2020. En 2006 provocó una guerra de 34 días que se cobró la vida de más de 1.000 libaneses y 150 israelíes, y cuyo desenlace fue incierto. En el ámbito diplomático se producían acontecimientos inesperados. En 2020, gracias a la mediación del gobierno de Trump, Israel concluyó los acuerdos de Abraham con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Los países árabes que se habían resistido a la normalización durante décadas tendieron la mano. Parecía que la región entraba en una nueva era. Se decía que Arabia Saudí sería la siguiente en la lista para la reconciliación. 7 de octubre de 2023. La mañana del sábado 7 de octubre de 2023, aniversario de la guerra de Yom Kippur, militantes de Hamás irrumpieron repentinamente en Gaza.
Alrededor de 3.000 personas asaltaron kibutzim israelíes y un festival de música juvenil. Aproximadamente 1.200 personas murieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Fue el día más sangriento en la historia de Israel desde 1948 y, simultáneamente, el mayor fallo de inteligencia israelí en medio siglo. Israel respondió con la operación Espadas de Hierro. El jefe del Politburó de Hamás, Ismail Haniyeh, fue asesinado en su complejo de Teherán en julio de 2024, y los líderes de su ala militante en Gaza, Yahya Sinwar y Mohamed Deif, también murieron en ataques israelíes. Según el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, 44.000 palestinos han muerto en la franja de Gaza durante la guerra, el 70% de los cuales, según la ONU, eran mujeres y niños. La catástrofe humanitaria ha provocado una profunda división en la comunidad internacional. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Gallant, acusándolos de privar a la población civil de Gaza del acceso a alimentos, agua y medicinas. A medida que el conflicto se intensificaba, el número de países que reconocían un Estado palestino aumentó significativamente. En 2025, el Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y otros países lo hicieron. La guerra se extiende. El conflicto se propagó rápidamente más allá de Gaza. En otoño de 2024, Israel lanzó ataques masivos contra el Líbano. A finales de septiembre de 2024, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah desde 1992, fue asesinado. Y a principios de octubre, el ejército israelí lanzó una operación terrestre en el sur del Líbano. En noviembre, entró en vigor un acuerdo de alto el fuego que obligó a Hezbollah a retirarse más allá del río Litani, lo que los expertos consideraron una derrota estratégica. En diciembre de 2024, el régimen de Bashar al-Assad cayó en la vecina Siria. Tras esto, el ejército israelí ocupó una zona de amortiguación en los altos del Golán. En enero de 2025 se alcanzó un alto el fuego en Gaza y comenzó un intercambio de rehenes por fases. Sin embargo, la noche del 18 de marzo de 2025, Israel reanudó las hostilidades en la franja tras el estancamiento de las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo. El ejército, bajo el mando del nuevo jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, lanzó la operación Carros de Gedeón, una operación más ambiciosa y agresiva que la anterior. En el verano de 2025, la guerra alcanzó una escala completamente nueva. El 13 de junio de 2025, Israel lanzó una operación militar a gran escala contra Irán, atacando instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán. El 22 de junio, Estados Unidos se unió a la operación, atacando centros de enriquecimiento de uranio. El 24 de junio, las partes firmaron un alto el fuego, poniendo fin a la guerra de 12 días. El 9 de octubre de 2025 se acordó un alto el fuego en la franja de Gaza y el 13 de octubre los últimos 20 rehenes israelíes con vida fueron liberados.